¿Qué sucede después de la muerte? En el instante en que se apagan los ojos, todo termina o algo eterno comienza. El alma se sumerge en el silencio del cuerpo o despierta, consciente, ante el umbral de lo divino. Hoy, a la luz de la Sagrada Escritura, cruzaremos el velo del gran misterio del más allá y con profunda reverencia descubriremos lo que la Biblia realmente revela sobre el destino inmediato del alma. ¿Duerme o contempla ya el rostro glorioso de Dios? Muchos creyentes viven con esta duda. He escuchado oraciones ditas entre lágrimas por quienes temen no entender lo que sucede tras el último aliento. Por eso, este mensaje fue creado como una llama en medio de la oscuridad, para alumbrar, con fidelidad bíblica y sin especulaciones humanas, el camino del alma más allá del sepulcro. La palabra de Dios habla sí de una resurrección gloriosa. Un día, los cuerpos de los que murieron en Cristo serán revestidos de luz incorruptible. Pero eso abre una pregunta aún más urgente. Si el cuerpo espera, ¿qué sucede ahora con el alma? Bienvenido a Camino de lo Sagrado. Suscríbete y activa la campana. ¿El alma duerme o permanece consciente? Hay un instante en que todo se detiene. El corazón ya no late, el aliento se disuelve en el aire y el cuerpo, lentamente, se entrega a la tierra. Pero, ¿qué ocurre con la esencia invisible del ser? Esa parte que no se toca, no se pesa, pero que ha amado, soñado y creído. ¿Desaparece o despierta? Desde tiempos antiguos, los sabios y los humildes se han hecho esta misma pregunta. ¿La muerte es un sueño profundo o una puerta que se abre? Hay quienes aseguran que el alma duerme, inmóvil, en espera del fin de los tiempos. Otros afirman que en el mismo instante de morir, el alma es llevada a una dimensión eterna. ¿Qué verdad revela la palabra escrita? El polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios, que lo dio. Eclesiastés capítulo 12, versículo 7. Aquí se abre un abismo de revelación. El cuerpo se desintegra, pero el espíritu retorna, no a la nada, no al olvido, sino a aquel que lo dio. Esto no habla de sueño, sino de regreso, un retorno consciente, no una pausa inconsciente. Sin embargo, ¿por qué entonces hay pasajes que hablan del sueño de los muertos? ¿Es literal o simbólico? Algunos creen que el alma queda en una especie de letargo hasta el día del juicio. Pero las mismas escrituras hablan de encuentros, de voces, de consuelos, de una conciencia que no se apaga con la muerte. El hombre rico también murió y fue sepultado, y en el Hades, en medio de los tormentos, levantó los ojos. Evangelio según Lucas, capítulo 16, versículo 22 y 23. ¿Dormía o estaba despierto? ¿Y qué hay del otro hombre, el que estaba en el regazo de consuelo? Aquí empieza un misterio que pocos se atreven a explorar. ¿Y tú, alguna vez te has preguntado si tu alma ya tiene un destino antes del juicio final? Nos adentraremos en la promesa de cuerpos glorificados y por qué la resurrección futura no contradice la conciencia presente. ¿Qué dice la Escritura sobre los cuerpos glorificados? El viento sopla sobre un campo de tumbas silenciosas, piedras que marcan nombres, fechas y ausencias. A los ojos humanos, todo parece terminado. Pero hay una promesa escondida bajo cada puñado de tierra consagrada. Una semilla invisible que un día volverá a brotar, no con carne mortal, sino con luz inmortal. La Escritura afirma que llegará un día en que lo corruptible será revestido de incorruptibilidad. El cuerpo desgastado por la enfermedad, roto por el tiempo o destruido por la violencia, será restaurado en gloria, con una naturaleza que no puede morir. Se siembra un cuerpo animal, resucita un cuerpo espiritual. Si hay un cuerpo animal, también lo hay espiritual. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 44. No se trata de una reanimación, sino de una transformación. Así como la oruga se convierte en mariposa, así el cuerpo terrenal será levantado en una forma celestial. La muerte no será el final, sino el umbral hacia una forma nueva de existencia.
Pero esto nos deja una inquietud profunda. Si ese cuerpo glorificado aún no ha sido entregado, si esa resurrección aún está por venir, ¿dónde está ahora el alma de quienes han partido? ¿Está flotando, incompleta, esperando su otra mitad, o ya participa, de algún modo, en la plenitud divina? Muchos confunden la promesa de la resurrección final con una espera vacía, pero hay una verdad más profunda escondida en el texto sagrado, una promesa que habla no solo del después, sino del ahora. Sabemos que si esta tienda terrenal se deshace, tenemos una morada eterna, no construida por manos humanas. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 1. Hay un destino que no depende aún del cuerpo, una morada no hecha por manos humanas, una casa del espíritu donde el alma puede habitar, incluso antes del juicio universal. ¿Y tú, te has preguntado qué tipo de cuerpo habitarás en la eternidad? ¿Por qué dormir no siempre significa un final? La muerte ha sido llamada de muchas formas: el gran silencio, la partida, el velo final. Pero entre todas hay una palabra que aparece una y otra vez en la Escritura: dormir. David durmió con sus padres. Esteban, apedreado, se durmió. Y muchos la interpretan como un letargo del alma, un apagón total, una pausa sin conciencia. Pero, ¿es eso lo que realmente quiere decir? Cuando un ser amado duerme, no ha dejado de existir. No está inconsciente para siempre. Simplemente ha cerrado los ojos, esperando ser despertado por una voz que ama. En el lenguaje antiguo, dormir era una forma sagrada y respetuosa de hablar de los muertos, una palabra cargada de esperanza, no de aniquilación. La misma que Jesús usó ante la hija de Jairo: no está muerta, sino dormida. Y sin embargo, la niña había dejado de respirar. ¿Por qué entonces usó esa palabra? Porque en sus labios, dormir no significaba desaparecer, significaba que el alma seguía intacta y que había poder para traerla de nuevo a la vida visible. Jesús dijo: Lázaro, nuestro amigo, duerme, pero voy a despertarlo. Evangelio según Juan, capítulo 11, versículo 11. Minutos después, Lázaro salió de la tumba caminando, y con él una verdad eterna, que lo que el mundo llama fin, Dios lo llama espera. Dormir entonces no describe el estado del alma, sino la condición del cuerpo ante los ojos humanos. Lo invisible permanece vivo, consciente, esperando la voz que lo nombre. ¿Y tú, alguna vez pensaste que un ser querido simplemente duerme? ¿Y si ese sueño fuera solo la pausa antes de una gloria mayor? Déjanos un comentario con esta frase clave: la muerte no es el fin, es espera. Así sabremos que estás despierto a esta verdad profunda. En ningún otro pasaje la frontera entre el tiempo y la eternidad se vuelve tan delgada. Dos hombres. Uno vivía rodeado de lujos, banquetes y ropas finas. El otro, cubierto de llagas, mendigaba migajas a su puerta. Ambos murieron, pero ahí no terminó la historia. Jesús no dijo: había una parábola. Dijo: había un hombre rico, y lo que vino después ha estremecido los corazones durante siglos. Lázaro fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. El rico fue sepultado y abrió los ojos en tormento. Pudo ver, pudo hablar, pudo recordar. Esto no es lenguaje de sueño, es lenguaje de conciencia. El alma no estaba inactiva, sino despierta en una nueva dimensión espiritual, uno en consuelo, otro en angustia. El rico gritó: Padre Abraham, ten compasión de mí. Evangelio según Lucas, capítulo 16, versículo 24. ¿Puede alguien dormido clamar con tal claridad? ¿Puede un alma inconsciente rogar por alivio? Más aún, el rico no solo sufría, sino que recordaba a sus 5 hermanos vivos. Quería advertirlos. Sabía lo que les esperaba si no cambiaban. Esa memoria, ese deseo, ese miedo, no pueden coexistir con el vacío de un letargo. Apuntan a una alma viva, sensible, plenamente despierta. Algunos intentan reducir esta escena a una simple ilustración, pero incluso si fuera simbólica, los símbolos celestiales no mienten.
Revelan verdades que las palabras humanas no alcanzan a explicar. ¿Y tú te has preguntado alguna vez si los que partieron ya saben a dónde van? El destino eterno no comienza solo en el juicio final, sino en la condición del alma desde su primer instante fuera del cuerpo. Pero, ¿y si alguien antes de morir hubiera visto lo que hay más allá? ¿Y si los antiguos testigos ya hubieran descrito la gloria invisible que nos espera? ¿Qué sabían los primeros testigos sobre el destino del alma? En las cartas más antiguas, escritas por manos marcadas por el Espíritu, hay pistas reveladoras sobre lo que ocurre más allá del velo, no como teoría, sino como testimonio vivido por hombres que habían visto, oído y sentido la eternidad cerca. Uno de ellos escribió desde una prisión, sabiendo que la muerte se acercaba, y aún así no temía. Al contrario, deseaba partir, porque sabía dónde estaría. Deseo partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Carta a los Filipenses capítulo 1 versículo 23. No dijo, esperar hasta el juicio. No dijo, dormir en el polvo. Dijo, estar con Él, presente, consciente, en compañía divina. Y otro, aquel que había caminado sobre las aguas y lo negó 3 veces, escribió sobre las almas de los justos que ya viven en la esperanza y sobre el Espíritu de Jesús que, después de su muerte, fue a proclamar la victoria incluso a los muertos. Fue y proclamó su mensaje a los espíritus encarcelados. Primera carta de Pedro capítulo 3 versículo 19. ¿Cómo puede proclamar algo quien está dormido? ¿Cómo escucharían espíritus si no estuvieran conscientes? Estas líneas no son poéticas por casualidad. Son revelaciones de una dimensión invisible, donde la separación entre tiempo y eternidad se disuelve. Los apóstoles no hablaban desde la especulación, sino desde una certeza que ardía por dentro. Una certeza nacida de encuentros, visiones y promesas cumplidas. ¿Y tú? ¿Alguna vez has sentido que alguien que partió aún está presente de algún modo? Tal vez porque, como dijeron ellos, la muerte no es el silencio. Es el momento exacto en que uno pasa a estar presente con el Señor. El alma que cruza el umbral de la muerte, ¿queda aislada en una espera solitaria o entra en comunión con una multitud invisible? A veces, al caminar en silencio, sentimos que no estamos solos, no por miedo, sino por una presencia sutil que acompaña, que consuela, que respira cerca aunque no se ve. ¿Es imaginación o es eco de algo real? La Escritura no deja esta pregunta sin respuesta. Habla de una nube de testigos, no dice dormidos, dice testigos, presentes, conscientes, atentos. Estamos rodeados por una nube tan grande de testigos. Carta a los Hebreos capítulo 12, versículo 1. Rodeados, no visitados ocasionalmente, no observados desde lejos, sino acompañados desde el ahora. El alma que muere en la fe no cae en un vacío, sino en una red invisible de gloria compartida. Esta revelación transforma la soledad en comunión. La muerte no aísla, conecta. El reino de los cielos no es un lugar lejano y futuro, sino una dimensión real y activa, donde los justos ya habitan en la luz. Jesús, al hablar con el ladrón en la cruz, no le dijo, te veré después de siglos. Le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Evangelio según Lucas, capítulo 23, versículo 43. Hoy, no dentro de 1000 años, no tras el juicio universal. Hoy, esto no elimina la resurrección final, sino que revela que la comunión espiritual ya puede comenzar ahora. El alma, separada del cuerpo, no entra en hibernación, entra en presencia, y esa presencia, en muchos momentos de la vida, se manifiesta en forma de consuelo inexplicable, de fuerza que no proviene de uno mismo, de lágrimas que sanan sin razón aparente. ¿Nunca sentiste que alguien que amabas seguía contigo, en silencio, sin palabras? ¿Nunca experimentaste consuelo que no venía de nadie visible? Tal vez no fue tu imaginación, tal vez fue esa nube de testigos
sosteniéndote desde el otro lado del velo. No es adoración a los muertos, es comunión con los vivos del cielo, porque en el reino todos están vivos. Y si están vivos, también nos rodean, nos miran, nos esperan. ¿Y tú qué harías diferente si supieras que estás rodeado ahora mismo por aquellos que vencieron antes que tú? Si el alma ya habita con Dios después de la muerte, si goza de paz, de plenitud, de presencia divina, ¿por qué entonces hablar de resurrección final? ¿Por qué reunir otra vez el alma con un cuerpo si ya ha sido salvada, purificada, consolada? La respuesta no está en una contradicción, sino en una promesa más grande de lo que podemos imaginar. La redención no es solo del alma, es del ser entero. Fuimos creados con cuerpo y alma, no como dos partes separadas, sino como una unidad viva. Y aunque la muerte los separa por un tiempo, la gloria de Dios quiere restaurar esa unidad en una versión glorificada, incorruptible, eterna. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. Los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados. Primera carta a los Corintios capítulo 15, versículos 51 y 52. Transformados, no restaurados a lo viejo, sino llevados a lo nuevo. La resurrección es la culminación de la victoria. Es el día en que el cuerpo, antes instrumento de dolor, se convierte en vestidura de gloria. El día en que la materia canta con el espíritu. El día en que lo visible se une con lo invisible para siempre. Y no solo el cuerpo humano, toda la creación espera ese momento. La tierra, herida por la maldad y la muerte, será también transformada. Esto nos revela algo profundo. El plan divino no es rescatar almas del mundo, sino redimirlo todo. El mismo que resucitó al Mesías dará vida también a vuestros cuerpos mortales. Carta a los Romanos capítulo 8, versículo 11. La muerte no tiene la última palabra ni siquiera sobre el cuerpo. Lo que fue humillado en la enfermedad, en la vejez, en el sufrimiento, resucitará en belleza, fuerza, luz. ¿Y tú? ¿Alguna vez pensaste que tu cuerpo también tiene un destino eterno? La redención no termina cuando el alma se separa del cuerpo. Termina cuando ambos, unidos de nuevo, reflejan la gloria del Creador. La vida corre como un río, a veces mansa, otras turbulenta, pero siempre avanzando hacia un destino que nadie puede evitar. Nacemos sin saber el día ni la hora de nuestro final, y sin embargo, cada segundo vivido nos acerca al momento más decisivo de toda la existencia, el instante en que el alma se separa del cuerpo y cruza hacia lo eterno. Muchos viven ignorando este hecho, como si la muerte fuera algo lejano, teórico, algo que solo les pasa a otros. Pero la verdad, esa que habita en lo más profundo del corazón humano, es que todos, en algún momento, hemos sentido su cercanía. Un accidente que casi fue fatal, la pérdida de alguien que amamos, una enfermedad que nos hace frágiles, o simplemente el silencio de la noche, cuando todo lo exterior calla y el alma empieza a hablar. En ese silencio, una pregunta resuena como eco en las montañas. ¿A dónde va mi alma? No es una fantasía, no es una ilusión cultural. Es la pregunta más antigua y más urgente del ser humano. La palabra sagrada nos da una respuesta clara, aunque profunda. Existen dos caminos, no tres, no 10, dos. Uno lleva a la vida eterna, otro a la separación definitiva de la luz. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra despertarán, unos para la vida eterna y otros para la ignominia, para el horror eterno. Libro de Daniel, capítulo 12, versículo 2. Esta no es una amenaza, es una advertencia amorosa, una llama encendida para que el alma despierte antes de que sea tarde. Porque nadie escapa de esa bifurcación, ricos y pobres, sabios e ignorantes, creyentes y burladores, todos comparecerán, y la balanza no medirá fama ni belleza, sino verdad interior,
La buena noticia es que no estamos solos ante esa elección. El camino ha sido abierto, una puerta fue trazada en la cruz, y quien cruza esa puerta no camina hacia la muerte, sino hacia la vida sin fin. Pero esa elección no se hace después de morir, se hace ahora, mientras respiras. Mientras escuchas estas palabras, hoy tu alma está siendo llamada, no por este video, sino por esa voz que siempre te ha acompañado, la voz del que te formó, del que te conoce por dentro, del que te espera. ¿Y tú, has elegido el camino de la vida? ¿Has respondido al llamado? ¿O aún vives como si tu alma no tuviera destino? Quizás no tengas todas las respuestas, nadie las tiene, pero el corazón reconoce lo que es verdadero. Y en este momento, algo dentro de ti lo sabe. Que este mensaje no sea solo una información más. Hazlo oración, hazlo clamor, hazlo decisión, porque al final no se trata de religión ni de ritos, sino de eternidad. Si este mensaje tocó tu alma, no lo guardes solo para ti. Haz algo sagrado con él. Suscríbete al canal y activa la campana para recibir las próximas revelaciones. Deja un comentario con la frase "Mi alma ha elegido la vida" y comparte este video con alguien que necesite despertar. No sabemos cuándo será nuestra última oportunidad, pero hoy aún hay tiempo, y eso también es un regalo divino, camino hacia la luz.